Jiménez creíamos que no llegaba ninguno de los dos, ¿eh? Creíamos que el planeta no llegaba, pero llegamos, acá estamos y creo que hay mucho para hablar. Bruno, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bruno, ¿qué es? Los que no saben quién es, Susano Jiménez. es el Susano Jiménez del momento. Alguien que por estar acá nos parece que el programa es lo máximo, está ahí arriba porque vino Bruno, pero él dice, no me gusta, si llego a Argentina y ahora soy más famoso, no es algo con lo que me sienta muy cómodo, bla, bueno, tuve una situación que estaremos por hablar con él. Hola, guachín, ¿todo bien? Buenas, todo bien. ¿Todo bien, posta? Todo bien, te sí. pregunto dos veces Un poco cansado, la verdad. Estuve en un viaje bastante agitado por la agenda que conllevó y también, bueno, por haber llegado recién ayer. ¿Llegaste ayer a Buenos Aires? A la mañana, sí, se había atrasado el vuelo, así que... ¿Y cómo te recibió en Buenos Aires? Bien, con mucho trabajo también ya seteado para la semana. Me parece muy importante hablar de cómo se levantó la noticia de mi participación en Naciones Unidas desde un enfoque crítico a partir del comportamiento que tuvieron los medios en general. Iba a decir eso, porque algunas personas se estarán preguntando, ¿pero quién es Bruno? ¿Quién es Bruno Rodríguez? ¿Por qué lo están presentando como el Susano Jiménez? Y yo no sé de qué hablan. No, por favor, Capaz gente. lo ubiquen de esta manera. Si yo les digo, es el chico que estuvo al lado de Greta Thunberg en la ONU el otro... Bueno, ese chico que están viendo ahí. Porque de alguna manera así fuiste cosificado de alguna manera por los medios de comunicación argentinos. Sí, en general, o sea, mi participación se dio a partir de una problemática importantísima que es la crisis climática ecológica que estamos atravesando. Y yo irrumpí en un espacio muy importante de decisión política a nivel internacional, sí, donde también le encontramos a Greta. Pero me parece importante hablar de las causas, hablar de por qué estoy ahí más allá de mi persona. Bien lo hiciste en tu discurso que diste delante de las Naciones Unidas. Antes que nada, felicitarte por tu inglés, la verdad, prolijísimo. Y me parece que además con los nervios... Qué buen inglés. No, la rompiste toda. Es espectacular cómo hablabas. Y también algunas de las cuestiones que pudiste recalcar en tu discurso, que cuando vos lo escribiste vos, o cómo fue esa cuestión. Lo escribí yo, sí, lo compartí con mis compañeros y compañeras de Jóvenes por el Clima, que es sí, la organización que actualmente represento. Se lo pasé a Naciones Unidas y me dijeron, bueno, tranquilo, puedes decir lo que quieras, este es tu espacio. Y nada, intervine de esa forma. ¿Algún momento el discurso te daba miedito o cosita? Porque también hiciste bastantes acusaciones. Es verdad que era el mood, porque también Greta o lo que sea, que por ahí es la más famosa del staff, también acusó, dijo, how dare you, y todas esas cuestiones que nos quedaron marcadas. Pero vos diciendo, nuestra generación será la que tendrá que enfrentar los problemas que están creando nuestros líderes actuales. Y no vamos a permanecer impasibles esperando el futuro. Ahora es el momento de que nosotros seamos líderes también. Sí, bueno, el mood era mood combativo en general por parte de todos los jóvenes. A ver, no solamente Greta Thunberg tiene una línea discursiva extremadamente crítica, sino directamente todos los activistas que estuvimos presentes en ese summit. Es el primer summit a nivel mundial de jóvenes por el clima, jóvenes dedicados especialmente a esta temática. Sí, efectivamente, en un momento tuve algo de cosa por el hecho de exponerme de esa forma y más que nada a nivel internacional. Acá en Argentina ya participé en varias movilizaciones y siempre, digamos, lo hice gritando, ahí estaba muy tranquilo. Pero bueno, me gusta lo que remarcás porque el tema del liderazgo político y social que tenemos que adoptar como generación tiene que ser en el presente y no se nos tiene que adjudicar un futuro tan irresponsablemente que no fue creado por nuestra intervención. ¿En tu vida privada o directamente ya más a gran escala en este viaje o en algún momento viene gente adulta y se te plantea y te dice, pero pará, pendejo, vos tenés 19 años? Totalmente. ¿Por qué crees que podés liderar el planeta? Si hay un montón de gente que estudió un montón para estar donde está hoy y liderando el planeta. Y lo lidera porque el viejo sabe más por viejo que por sabio. Me parece que hay que dar una batalla cultural importante. Pareciera que sos parte de ese team, lo actuaste perfecto. Lo actuaste genial. La verdad es lo que opino. No, me parece importante porque hay que dar una batalla cultural en cuanto al discurso que se tiene sobre la experiencia que legitima muchísimo más la palabra de una persona adulta que la de un joven involucrado en un tema que le concierne porque se trata de nuestro futuro y no el de los viejos de 80 años que están en el Congreso. Es muy turbio eso que plantás y muy interesante también. Sí, o sea, hay una frase muy famosa que es un chico no sabe lo que quiere, ¿no? Está como ese concepto instalado de los jóvenes no saben lo que quieren, o bueno, hay un tema de una rebeldía de la adolescencia, ¿no? Por ahí Greta también es así, o Bruno es así, porque bueno, es la rebeldía.
contra algo hay que rebelarse Se en le la va a pasar. adolescencia, se le va a pasar, se va a calmar. Se le va a pasar Es como- el cambio climático. Es como subestimar y desautorizar la voz, ¿no? Permanentemente. ¿Tus viejos te bancan? Bueno, no sé si tenés papás, imagino que sí, pero Sí. por ahí no. ¿Te bancan en esto? ¿No te bancan? Sí, me bancan. De hecho, empezaron a informarse muchísimo a partir justamente de toda esta ola que se generó con Jóvenes por el Clima, con las movilizaciones que tuvimos el 15, el 24 y la histórica del 27, que fue muy importante. Sí, La más importante de la región, del país. del mundo casi etcétera. te diría, con respecto al cambio climático. Sí, también el 20 estuve presente en la de Nueva York. Sí, Y esa movilización fue muy, muy loca también. Veíamos cómo las columnas estaban lideradas por parte de identidades políticas históricamente marginadas, pueblos originarios, comunidades afrodescendientes, en Estados Unidos, en el centro del poder como lo es Nueva York. Así que yo la verdad la pasé muy bien y bueno, festejo el hecho. bueno, es una alegría tenerlo acá. Él es Bruno Rodríguez. Ustedes pueden Lo sumarse amamos. a través de cualquiera de las vías de comunicación a Vorterix para hacerle la pregunta que quieran. Y si no lo hacen, no se preocupen. Acá con Santi vamos a tener un montón para charlar con Bruno Rodríguez de la ONU de Estados Unidos directamente aquí a Vorterix, a Generación Perdida. Generación Perdida. El placer de estar acompañados entonces por Bruno Rodríguez. Viajó a la ONU, dio su discurso y ahora está aquí en Buenos Aires y en Vorterix, en Generación Perdida, charlando con nosotros. Algo muy interesante que medio hablamos fuera de aire con Bruno es esta cuestión de qué es más importante, la causa que llevan los líderes que los líderes en sí mismos de alguna manera, ¿no? Medio también alrededor de todo lo que pasó en los últimos días con respecto a la imagen de Greta y al cuestionamiento de Greta en sí misma y no a lo que ella plantea, básicamente, ¿no? Sí, yo creo que su discurso, el contenido de su discurso tuvo una repercusión importantísima y a partir de ahí se generó una muy fuerte polarización entre personas que la critican desde un sector quizás bastante acomodado y también quienes la apoyamos constantemente en su causa, quienes apoyamos cómo el movimiento se encolumna en su figura, teniendo en cuenta las distintas realidades regionales, sabiendo que es un movimiento mundial esto. Claro, tampoco podemos ponernos todos a la misma altura cuando es un movimiento mundial y que también es algo que Greta tiene en cuenta. Creo que lo dijo en uno de sus discursos esto de, bueno, depende del país en donde vos estés, hay que medir tus prioridades. Yo lo charlé con ella, tuve una reunión privada de 10 minutos y hablamos acerca de cómo las movilizaciones estudiantiles a nivel mundial tienen obviamente un condicionamiento por la región a la que perteneces. Yo como argentino, como latinoamericano, mi militancia se enmarca en las desigualdades sociales que se ven agravadas por el avance de la crisis climática y ecológica. Claro, completamente. Entonces, desde ahí parte mi militancia, desde ahí parte la lucha del movimiento Jóvenes por el Clima argentino. Ustedes en Jóvenes por el Clima seguramente tengan mucho más claro que por ahí Santi o yo el orden de prioridades con respecto a qué asuntos atender cuando uno habla de la lucha contra la crisis climática. ¿Cuáles son en Argentina? Bueno, en Argentina tenemos distintas problemáticas. Me parece importante remarcar el hecho de, por ejemplo, cómo tenemos tanta legislación ambiental que no se implementa. Tenemos muy buena redacción de leyes, pero no tenemos en absoluto buena implementación. Y en ese sentido es importante mencionar cómo avanzan los desmontes. Las políticas de desmontes, básicamente cómo se arrasan hectáreas de bosques enteros. Eso por lo que nos indignamos en Brasil también ocurre en nuestro Ocurre- país. Decís, ocurre estás de- jodiendo. ocurre- Espera que ponga una story. Desde el 90 hasta el 2017 se llevaron adelante, se destrozaron 7.7 millones de hectáreas, el 80% en el Chaco. Y los desmontes lo que producen primero es el desplazamiento y la represión permanente de los pueblos originarios que allí habitan. Entonces ya estamos mencionando cómo esto es una cuestión de derechos humanos, Completamente. de soberanía, de justicia social. También el hecho de que los bosques nativos son captadores naturales de dióxido de carbono. Ok, totalmente. Y las inundaciones incrementan a partir de esta modificación de nuestros ecosistemas. Entonces, estamos hablando de efectos directos que se están teniendo en Argentina y que se tienen que difundir justamente como factores de riesgo para personas. El famoso no se inunda más solo sería posible entonces si hablamos de una política de cuidado de los recursos naturales de nuestro país para poder hacer realmente esta utopía de que no se inunde más. No se inunda más si se cumple la ley de bosques y se criminalizan a las empresas que desmontan. Que es medio complicado, ¿no? Que pase eso. Yo creo que no va a ser tan complicado si es que redoblamos la apuesta en las protestas sociales que venimos gestando a nivel mundial y en Argentina particularmente. El 27 de septiembre tuvimos una importantísima movilización en donde se involucró la política. Por primera vez los sectores tradicionales de la política empezaron a adoptar este tema como un asunto prioritario de discusión. Sí.
y donde vimos cómo la juventud y los sectores sociales ligados al campo popular estaban al frente de las columnas. Entonces, me parece que, bueno, desde ese plano, desde el plano de la movilización, vamos a poder efectivizar todas estas reivindicaciones. Y ahora que estamos tan cerca de las elecciones y nadie habla de esto, ¿a vos qué te pasa con eso? Bueno, haciendo un poco de recapitulación, venimos trabajando en Jóvenes por el Clima un montón con los frentes juveniles de cada partido político, de todos los sectores. Nosotros somos una organización completamente apartidaria, independiente, y eso nos da la libertad para incidir políticamente en todos los sectores. Está bien. Y cuando nos juntamos con jóvenes, es muy distinto el diálogo que se tiene con los dirigentes políticos. Estamos transitando un año electoral y se tiene que saber, por ejemplo, qué van a hacer nuestros candidatos, no solamente con cuestiones ambientales específicas como la ley de bosques, sino también con proyectos que están ligados a la línea discursiva del progreso. Por ejemplo, Vaca Muerta. Vaca Muerta, hoy en día, explotar esos yacimientos representan para nuestros dirigentes políticos el autoabastecimiento energético, la soberanía energética, etcétera. Pero las consecuencias que se van a tener que pagar cuando se materialicen los efectos de la contaminación en las comunidades son muchísimos más altos de los que hay que pagar para prevenir que pasen. Claro, pero le chupa un huevo porque ya van a ser demasiado grandes. Yo creo que, a ver, por ejemplo... ¿Pero qué edad tienen? Macri, No, es que tenés razón. Incluso igual, años, más allá de Macri y Cristina, o sea, intenté explicarle a tu tío algo que separe la basura o que no utilice determinada cuestión de plástico o lo que sea. Ya le cuesta un huevo entenderlo porque es parte de una generación que fue maleducada con respecto a la utilización de los recursos y las posibilidades. Obvio, pero como siempre decimos, depende de tu posición y tu cantidad de poder, es también la responsabilidad que tenés que tener de averiguar y de informarte. Tenés razón. Estaría buenísimo que nuestros tíos separen la basura, pero estaría mucho mejor que los presidentes obliguen al tío. Obliguen al tío y a Vaca Muerta a dejar de destruir nuestro país. Y es lo que no está pasando. Y aparte, yo lo que te pregunto es porque hay una grieta tan grande en el país, hay una violencia tan grande entre ambos partidos, que no sé cuál será tu visión al ver cómo no hay ni grieta, ni violencia, ni discusión, ni debate sobre lo que realmente importa, según tu postura, que para mí, si bien no entiendo lo que entendés vos, estoy seguro que sabés muchísimo más que yo, sí puedo llegar a entender que tu lucha es de las más importantes. A ver, me parece importante remarcar que se tiene que dar una batalla cultural dentro de la política, dentro de la militancia política. Y por eso valoro tanto a las militancias juveniles, independientemente del signo que representen. Obvio. Porque cuando nos juntábamos con la juventud radical, cuando nos juntamos con la juventud del Frente de Todes, me parece importante mencionar que es otra la recepción que se tiene para estas problemáticas. Eso está buenísimo, es lo que nos pasa cuando hablamos con vos, cuando viene Ofe Fernández, pero también entendemos que gente como vos, como Ofe, hasta que puedan llegar al poder, faltan 11 años por ley, hasta que realmente lo puedas hacer. Y supongo que en 11 años se puede ir todo al carajo. En 11 años se va a ir todo al carajo si no motorizamos transformaciones radicales en nuestro sistema socioproductivo, pero igualmente... Las dirigencias nunca tienen... una respuesta tranqui, ¿eh? nunca, no, sí, estoy dale. googleando socioproductivo. A ver, no, me parece que las dirigencias tienen que ser el reflejo de las bases sociales que las sustentan, y yo creo que la militancia, las bases justamente, están teniendo un trabajo importantísimo en ese sentido. Cuando Alberto Fernández dijo, Claro, por ejemplo, que si algún día me descarrilo, ustedes salgan a la calle a protestar, es muy posta, es muy heavy, o sea... Hay un condicionamiento por parte de la juventud para ese candidato. Hay un condicionamiento para todos los dirigentes políticos con las generaciones que suscriben a sus proyectos de país. Entonces me parece importante que nos involucremos políticamente para adueñarnos de esas líneas discursivas, para adueñarnos de esos proyectos y que dependan de las bases y no de los de arriba. Pero no pensás que también, no somos un país que no está acostumbrado a ir a la plaza. Vamos a la plaza y a protestar por un montón de cosas. ¿No sientes que a veces de parte de los políticos siempre hay esta actitud argentina de hacerse el boludo? Que yo me hago el boludo, mi tío se hace el boludo, pero de vuelta, que el presidente se haga el boludo, el presidente o el futuro presidente o quien sea, es otro el impacto que puede tener. Y por ahí ha pasado muchas veces de ir un montón de gente a la plaza y que la persona a quien estamos reclamando algo esté adentro de una casa tomando un té mirando los Simpsons, ¿viste? Me parece... También muy importante decir que esto de hacerse el boludo en materia de crisis climática y ecológica no es una actitud argentina, sino mundial. De hecho, tuve la oportunidad de compartir con un montón de líderes empresariales y también presidentes en este Youth Climate Summit en Naciones Unidas, y es impresionante la hipocresía que existe. A ver, se dieron movilizaciones importantísimas en otros países y la respuesta de los dirigentes siempre sigue siendo la misma, completamente nula. En Argentina...
el motor de nuestras movilizaciones, la matriz cultural de nuestras movilizaciones es muy distinta y me parece que hay que apostar muchísimo a ella porque tiene un efecto muy directo. Lo vimos con las compañeras y las personas gestantes en las movilizaciones por la campaña de la IBE. Totalmente. Lo vimos bueno lo que decís. con la emergencia alimentaria. Nuestro poder en Argentina realmente está totalmente encauzado en la voluntad que tiene el pueblo para protestar por sus derechos. Entonces, en ese sentido, me parece que la crisis climática y ecológica se va a solucionar en tanto y en cuanto nos movilicemos. Está muy bien lo que está haciendo, Me encantaría una charla entre él y Ofe. Oh. Te dejan tirado en el piso, básicamente. Lastimando los oídos. Con la velocidad a la que hablan y lo bien que hablan y las palabras que usan. Sí. ¿Qué flashero? Vos nada que ver con nada, todo que ver con todo. ¿A qué colegio fuiste? Ort. A Ort. Ahora ya está ahí, ¿sabes? Si acá- Así que nos cae mejor. Si acá estuviera No, mentira. Jessie, estaría como... sí. No, a mí me copa Una mucho amiga que iba a hablar Ort de algo de también. Bruno. Quería seguir, perdón. No, era Porque solamente eso. hay algo en lo que Bruno enganchó que a muchos nos ha pasado y nos lo hemos cruzado durante la secundaria y por ahí no te generó nada, que es este modelo de la ONU. Porque yo le preguntaba un poco a Bruno, me dice, yo milito de los 13 años, pero más allá de eso, el modelo de la ONU me lo comí desde chiquito. Vamos. Entonces, me parece copado también hablar de cómo es un sueño cumplido respecto a toda esa cuestión, ¿no? Me imagino también haber sido parte. La aposta es que sí, o sea... Inimaginable, boludo. De repente estás re al frente de la ONU. Estabas o sea, corte ONU ahí. El hecho de haber tenido modelos de Naciones Unidas en distintos colegios, en universidades, haber representado a países, mismo también a la Secretaría General y después tener la oportunidad de efectivamente conocer a delegados de países, a presidentes, al secretario general, o sea, es muy flashero, todo de repente. Pero yo creo que esta oportunidad se dio a partir de todo el trabajo previo que venimos impulsando desde Jóvenes por el Clima. Claro, completamente. Estos tickets verdes de los que se habla, de que vos pudiste ganarte uno o obtener uno, o te lo dieron, no sé, ¿cómo fue el proceso para Es corte obtener? el golden ticket de Charlie la fábrica de verdad que chocolate. Literal. Pero para la ONU. Literal, para Naciones Unidas. La Secretaría General emitió una serie de aplicaciones para que distintos jóvenes, activistas ambientales puedan aplicar. ¿Lo viste en la página de la ONU eso? Sí, ¿Cómo te sí, enteraste? sí, me enteré rapidísimo en la página de Naciones Unidas. Porque y Sofía es fanática de la página de Amo la la ONU. página de la ONU. tiene mucha info. ¿Viste lo que Tiene es la mucha parte de info. las noticias? Sí, es Ay, una la locura. amo. ¿Qué más? Nada, Para qué buena actitud de ellos también, ¿no? Tener esos tickets verdes para... Sí, o sea, Bueno, podrían no hacerlo. estuvo muy bueno igualmente el criterio que tuvieron en los tickets Claro, ¿cómo verdes, te eligieron? en donde se priorizaba la participación de jóvenes activistas del sur global más que del norte global. Ahí va. Muchos países africanos, de Oceanía, latinoamericanos. Bueno, yo llegué a participar porque relaté toda mi experiencia en Jóvenes por el Clima y los logros concretos que tuvimos, siempre colectivo, en nuestra comunidad. El hecho, por ejemplo, de haber sido el primer país que haya obtenido la declaración de emergencia climática y ecológica mínimamente por una Cámara de Poder Legislativo como fue el Senado, Sí, es un logro importantísimo. claro. El hecho de que nos hayamos juntado con los equipos técnicos de la Secretaría de Ambiente y con el mismo secretario de Ambiente, que es Sergio Bergman, para plantearles nuestras problemáticas, es importantísimo en materia de incidencia política. Ahora estamos redoblando la apuesta y queriendo colocar el tema de vaca muerta, de los agroquímicos, de los desmontes, en el debate presidencial. Y bueno, llegué ahí por estos logros concretos, digamos. Pero bueno, Jóvenes por el Clima llegó ahí, más que nada, no yo. Bueno, vos como representante tal, ¿te cubrieron todos los gastos del viaje? Sí, el Green Ticket se basa en una financiación centrada en ser carbono neutral. Es decir, toda la huella que vos generás, por ejemplo, Sí. con tu traslado por avión, etcétera, todo eso se reinvierte, el costo se reinvierte en proyectos de sustentabilidad, por ejemplo, de captación de carbono. Ah, mirá qué bueno. Mirá. La otra opción a ir en barco, que es lo que hizo Greta. Solo nuestra querida Greta fue en barco, ¿no? Sí, nuestra querida Greta se fue en barco, una genia. Ahí sí. No emitió cero, así que... Che, hablando de Cero. Greta. ¿Ella es amorosa o qué? No, Greta es impresionante. Tiene una lectura política muy loca. Le cuesta entablar relaciones bilateralmente. Yo tuve una reunión y como que al principio estaba medio reticente a hablar, pero después entramos en confianza. Al ser jóvenes es mucho más fácil. Pero cuando se trata de plantarse ante líderes mundiales y cantarles todas las verdades, es otra Greta. Amo. Que con vos no puedo hablar, pero con Donald Trump se lo comen en un entre claro, dos panes. totalmente. Ah, ¿lo viste a Donald Trump? No, vi a su gabinete. De hecho, tuvimos un quilombo cuando estábamos por ingresar a ver el discurso de Mauricio Macri.
¿Estaba Mauri ahí? Sí. Estaba ¿Se ganó el Mauri. Green Ticket? No se ganó La nada. verdad que no. No, pero bueno, estaba el gabinete de Trump porque justo él estaba volviendo de la asamblea para el Hotel Hilton y nada, tipo, nos cruzó todo un operativo de seguridad con toda la ayuda ahí y bueno, esperamos. Tengo un amigo que Caballé lo vio cuando hizo todo el show en el Colón por el G20 y es una experiencia ver a Donald Trump. Es una cosa medio como... Te quedas medio duro, como, wow, estoy viendo a alguien súper malo. Nunca vi a alguien tan malo de frente en mi vida. Por ahí lo habías visto y habías tenido esa experiencia, pero bueno, veo que no. ¿Y Macri te fue a saludar o algo? Lo saludamos, sí, lo saludé a Mauricio. Compartí muchísimo con el equipo diplomático. Mauricio tiene un problema para hablar serio. En la Asamblea General era, bueno, rezar porque no se trabe, pero no pasó. Habló en inglés también él, ¿no? No, habló en español, habló ok. en español, hubiese preferido que hable en inglés porque le cuesta menos. Ah, ¿decís? Le cuesta menos hablar Wow. en inglés. En español tiene inglés. que trabajarlo, pero también el contenido de su discurso deplorable, completamente deplorable. De hecho hay un meme muy divertido en donde yo estoy con el equipo diplomático, enfocan en un momento a todo el equipo sentado en las bancas de Naciones Unidas para cuando dice algo Mauricio todos tienen que aplaudir. Yo soy el único que no aplaude. Estamos sentados viendo, ¡oh, Mauri! Pero pará, ¿dijo cosas que no daba a decir o no dijo nada? No, se acopló a la línea discursiva ultra remil poética, esperanzadora de todos los líderes mundiales totalmente hipócritas. O sea, Claro. ¿Qué boludeces decían los líderes mundiales? Sin decir nombres por ahí. no, sí, Emmanuel Macron, por ejemplo, ¿Qué de decía? Francia, que que la Quinta República Francesa está tomando este tema como un tema prioritario de discusión, que se están haciendo cargo de la crisis climática y ecológica, quien fue posicionado por los grandes medios de comunicación internacionales como el líder de la causa en Europa. Sí. Me parece que realmente estamos hablando de una hipocresía tremenda cuando reprimís a militantes ambientales en París. Totalmente. Pero entiendo lo que decís, pero me pasa algo como, bueno, pero ¿de qué adulto nos agarramos para esta lucha? ¿De ninguno? No, de varios, de hecho. Ok. Tenemos muchísimos activistas y referentes ambientales, sobre todo representantes de pueblos originarios que vienen luchando hace muchísimos años por la soberanía de sus territorios, Pero que no tiene ningún tipo de poder. que no tienen mucha influencia, que no tienen mucho poder y que lamentablemente los grandes medios de comunicación no difunden. Cuando un pibito tiene un acento británico, está en el centro de poder como lo es Nueva York en Naciones Unidas y habla de la crisis climática, bueno, ahí le podemos dar atención. Pero si va un compañero de pueblos originarios al mismo espacio, interviene contando sus realidades, los medios de comunicación y las cámaras no están. Me imagino que te debe estar pasando como una Claro. cuestión todo el tiempo de que, bueno, lo que me está pasando, tengo que preparar mi discurso, pero por otro lado te vas enfrentando a conocer qué es lo que tienen que tener las personas para ser líderes, ¿no? Me gustaba esto que decías, che, no sabe hablar, bueno, habría que corregir el discurso. De repente Macron dice tal cosa y hace tal otra. Me parece interesante también cómo se te empieza a delimitar cómo uno puede hacer para construir una personalidad política, y me imagino que también debe ser muy difícil no transar con todas estas cuestiones, ¿no? Y seguir con tu camino, tu lucha, ese eje que justamente militan en tu organización. Sí, la independencia política es importantísima y el hecho de cómo se configuran las personalidades para liderar los movimientos, para mí se da en una función invertida, se da con una pirámide, con una estructura de influencias completamente invertida a la que tenemos estandarizada. Hablo del verticalismo en las organizaciones, ¿no? Ok. Nuestra organización es horizontal, por ejemplo. Cualquier persona puede sumarse, estaría bueno también eso para que todos los que quieran sumarse a... Cualquier persona puede sumarse. Nuestras redes son Jóvenes por el Climarg, Sí. sola A, Jóvenes por el Climarg, RG. Hablo de la horizontalidad porque me parece importantísimo el valor y la participación que están teniendo los movimientos de base actualmente. No nos financia ninguna empresa, no transamos con ningún partido político, de hecho nos juntamos con todos, pero igualmente no nos consideramos como muchas organizaciones, no solamente ambientales, de todos los rubros, se consideran que son apolíticas. No, la verdad que no. Y en ese sentido, para nosotros la política es la herramienta más importante de transformación social y por eso queremos, llevarnos por encima a los dirigentes y no viceversa. Más clarito, Clarísimo, échale agua, pero no le eches agua porque Contamina. hay poca, básicamente. Queda poca. Quedan muy pocos minutos. Primero quiero saber si pudiste contar todo lo que querías decir o algo así, porque... Quizás algo para agregar es que, quiero reiterar lo que fue la movilización del 27. Vamos a tener una tercera el 29 de noviembre, Excelente. una cuarta, perdón, y esperamos que mínimamente se duplique la convocatoria. Así que muchísimas gracias por Tenemos el espacio. números del viernes, la verdad que no los busqué, a ver. Creo y, ¿te pasa una pregunta re pelotuda? sí.
ya me adelanto. Viste que votó un bardo, o es lo que hablamos recién con Sofi cuando arrancamos el programa sobre en la marcha había un chabón vendiendo choris y le fueron a manifestar al chabón que vendía choris. Y estaba este triángulo de opinión entre, bueno, los que le fueron a marchar al puesto de choris no tienen conciencia de clase, el que vende los choris no tiene conciencia de marcha, de contextualizar, y no sé cuál era la otra. No, y los activistas que entre sus reclamos está el no consumir carne o el descender del consumo de carne, y de alguna manera están en su razón al hacerle como el piquete al... ¿Cuál es tu opinión? Al choripanero. Repudio total. Obvio, ¿qué me iba a decir? O sea, repudio total perfecto. a cómo amedrentaron a un trabajador. Me parece que es importantísimo esto de la conciencia de clase que tiene que haber en cualquier movimiento social. Estamos hablando de un movimiento que es interseccional, incide en distintas problemáticas sociales, y el hecho de que un trabajador esté sustentándose a partir de la venta de carne, me parece que es algo que tenemos que, digamos, discutir al interno de nuestras organizaciones, pero nunca, siempre con el obrero, nunca contra la clase trabajadora. Ok. Así que... Te agarraste del discurso de conciencia de clase. Viste que te dije que era muy encontrado toda. Mirá. Sí. Pero sí, no sé. Nosotros lo debatimos hace un rato. No llegamos a la misma conclusión que vos, pero está bueno escucharte porque nos aporta también de alguna manera. ¿Puedo intervenir Sí. un poco con lo que hablabas acerca de cómo el ambientalismo también reivindica muchísimo la modificación de nuestros hábitos de consumo, Tal especialmente alimenticios? A mí me parece mencionar que es importantísimo esto, pero que, y esta es mi visión personal, para mí la demanda está totalmente condicionada por la producción. Entonces tenemos que atacar más que nada a la industria cárnica desde las políticas de producción que de consumo. Y no desde el consumo. Muy interesante, ¿eh? O sea, Muy interesante. y el tipo que vende choris en la plaza es un consumidor. Es un consumidor y Es una como el víctima último del sistema. eslabón entre vos y la chori. carne y el chori, pero es un consumidor más que va a compra, después te vende por 5 pesos más lo que él compró y se lleva unos mangos nada más. ¿Viste el documental Veganos Activistas? No. Sé que tengo que ir cerrando, perdón, es que le quiero hacer un par de preguntas. No lo vi. No lo viste. Bueno, es de Filonews, está en YouTube si lo querés ver, dura 10 minutos. Y porque también hubieron como situaciones donde veganos iban a romper o pintar carnicerías. ¿Pensás lo mismo que me acabas de decir en cuanto al choripanero? No, también lo repudio, pero me parece importante mencionar que hay un montón de organizaciones veganas que suscriben a lo que estoy diciendo ahora y que tienen actividades realmente muy buenas, muy nobles. El hecho, por ejemplo, Health Safe Movement reparten viandas a personas en situación de calle. Entonces, en ese sentido, hay como alguna militancia vegana popular a la que hay que darle muchísima más atención que a grupos radicalizados que en realidad son minoritarios. Nada más que decir, guacho. Este pibe es un capo, serás bienvenido aquí cuando quieras. Tenemos un problema, es que perdimos las llaves del locker y tenemos ahí una campera que nos encantaría darte. Ay, mal. Porque tenemos una campera que No, no dice la perdimos, me la robaron. Bueno, digamos se la todo. robaron, es verdad. Una campera que dice Generación Perdida, se la damos a cualquier invitado que represente, creo, a esta generación perdida, que es una ironía. Estaría muy mal que vos no la lleves, pero te la vamos a hacer llegar en cuanto la podamos tener porque te la mereces, porque sos un capo.